Y vamos a hacer la revisión de el trade del día de hoy. Empezamos con la primera operación, fue por ahí de las casi 4 de la mañana, si no me equivoco, 3:30 más o menos. Tuvimos esta señal de venta que se había generado, que estaba medio sospechosona porque había tenido un rechazo fuerte. Pero bueno, pues como estaba muy barata, realmente la intentamos saber si podía funcionar y eventualmente nos salimos cuando vimos que no estuvo caminando muy apropiadamente. Entonces, bueno, pues esa es la primera. De hecho, empezamos aquí y terminamos allá arriba. Aquí abrimos la venta y cerramos porque aquí hubo un cierre por encima del 61,8%, que es nuestra clave para salir ahora en este nuevo sistema de control de riesgo. Luego, la siguiente operación se da, bueno, aquí hay rompimiento de línea de tendencia. No veíamos ninguna señal clara porque todavía estábamos bajo esta zona de resistencias. Pero cuando se rompe esa zona de resistencias, este cierre por encima de estos máximos originalmente planteaba esta entrada con objetivos, creíamos que podría estar llegando como por acá, pero finalmente el precio, después de avanzar, tardó mucho en mantenerse presionando y esto nos empezó a dar sospecha. Entonces nos pusimos, primero tomamos la mitad de la operación para evitar riesgos y después la dejamos correr hasta que de plano vimos que el precio pues nomás no estaba caminando bien. Y aquí cuando ya hubo un rompimiento, o bueno, amenazaba con romper esta línea de tendencia, aquí pensábamos que iba a volver a tomar el rally fuerte, pero una vez más se atascó aquí. Entonces fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Esto ya en break-even y vámonos. Nos pusimos en break-even y pues se murió la operación, ¿no? De ahí rompe hacia la baja. Aún así esperamos a ver si hacía un cierre por debajo de esto y fue cuando decidimos abrir aquí la venta. Esta nueva señal era más o menos así. Y bueno, pues finalmente el recorrido esperábamos que llegara como por estos niveles. Bueno, de hecho, ajustado era como por estos niveles. Empezó a caminar bien, fue muy rápida de hecho. El problema fue que después se nos atarantó. Llegando aquí nos pusimos en break-even para empezar. Y cuando vimos que de esta zona de soporte nomás no pasaba, empezamos a tomar la mitad de la operación aquí, por si acaso. Y cuando vimos que de plano, después de cortar, el mercado se regresó, decidimos salirnos porque también esa línea de tendencia ya empezaba a formarse, ya estaba por aquí confirmada. Y a la hora del rompimiento hacia el alza dijimos, esto se va a dar la vuelta, y parece que sí, eventualmente así fue. Entonces tenemos ahí un cambio hacia movimiento alcista. De todos modos, como para entrar comprando no había una señal clara. A lo mejor esta podría haber sido considerable como una señal de arranque, pero tenía unas resistencias muy pegaditas, entonces como que no estaba así como que muy atractiva. Era una señal muy chiquitita. El siguiente cierre más o menos claro fue por acá, pero tenía muy cercana esta zona de resistencia y empezamos a sospechar que íbamos a quedar consolidando en esta zona, cosa que eventualmente sí pasó. Entonces decidimos quedarnos ahí hasta ver un poco más qué pasaba con el precio, y ya cuando el precio empezó a amenazar con romper hacia el alza fue que nos volvimos a interesar en meternos ahora hacia el alza, hacia las compras. Entonces había que buscar una nueva señal de compra que fuera interesante. Esta, por cierto, de aquí empezaba a coquetearnos un poco. Al cierre que confirmaba este movimiento, hubiera sido una entrada interesante, pero ya no me acuerdo por qué fue que no lo tomamos en ese momento. Pero hubiera sido una señal interesante, aunque hubiera fallado a la mera hora. Tuvo que ver algo con un porcentaje que estábamos vigilando por acá, me parece. Que dijimos, no, hay que ver si se rompe ese nivel primero. Déjeme confirmárselo.
¿Dónde estábamos? Sí, era esta zona de resistencias aquí. Y es que estábamos viendo este movimiento de esta manera. Y era justamente el retroceso del 50%. Entonces era muy probable que eso solo quisiera retroceder el 50% y luego querer extender. Cosa que eventualmente hizo. Entonces por eso fue que decidimos no intentar la compra. La dejamos pasar. Pero el mercado pues siguió presionando un poco más. Se elevó hasta estos máximos de aquí. Pero ya no pudo más. Entonces se quedó ahí atorado el precio. Entonces a partir de ahí lo que esperábamos era ver si rompía hacia la baja. Cosa que sí pasó. Y esta era la señal de venta. Entonces era una señal de venta que por sí sola cerraba por debajo de la línea y que era bastante amplia. Entonces decidimos empezar a vender. Entró un poquito más allá, pero bueno. Sostuvimos la posición, pero como no llegaba a tocar el 1 a 1 de riesgo-beneficio y se quedó congelado por aquí, volvimos a sospechar de una nueva consolidación. Dijimos, bueno, igual está haciendo consolidaciones escalonadas, ¿no? Porque finalmente era un día donde hasta ese momento teníamos, si no mal recuerdo, 43 pips de rango nada más. Ahorita tenemos 47. Entonces estaba como que muy delgadito el rango. Y era muy probable que se quedara como que tonteando el precio. Entonces nos pusimos en break-even. Porque dijimos, si rebota de este soporte y vuelve a intentar máximos, no queremos estar ahí. Y ahí nos botó el precio. Sin embargo, cuando vimos que confirmó el cierre por debajo de esa zona, volvimos a intentar entrar. Y en esta entrada que entrábamos originalmente con riesgo así, pues sí, ya corrió bastante bien. El precio a la hora de bajar hasta estos niveles que coincidían, déjame ver aquí con quién. Muy cerca de esta zona del mínimo de este swing. Dijimos, bueno, no es el que se quiera rezar del soporte. Entonces tomamos la mitad de la utilidad. El precio rebotó. Bueno, bajó un poquito más. Rebotó. Volvió a descender. Cuando nos regresó al mismo precio, volvimos a tomar la mitad de la utilidad, pensando en que a lo mejor por aquí iba a volver a rebotar. Pero se siguió hasta que entonces ya tomamos la utilidad completa. Y básicamente eso es. Obviamente en el recorrido, pues pasando el 1 a 1, nos pusimos en break-even y es lo que se ve aquí, ¿no? Perdón, en break-even primero y después es lo que se ve aquí. Y después lo pasamos a al máximo de este pullback, el stop loss, por si se regresaba fuerte. Y pues no pasó. Entonces, bueno, eso fue todo. Después de ahí el precio entró como en una zona medio extraña. Aquí estuvo por un lado el movimiento volvía a presentar una oportunidad de venta a la hora que nos da este tironcito y que ya empieza a cerrar por debajo de estos cierres, ¿no? De esta zona de cierres. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar a ver si se puede vender ahí. Pero igual el precio se mantuvo muy parquito, como que no quería caminar. Entonces estuvimos ahí como que siendo un poco pacientes. No llegaba al 1 a 1, empieza a rebotar, nos salimos en break-even. Luego pensamos que podría ser entonces un cambio alcista porque ya había roto esta línea de tendencia. Y esa es la razón por la cual habíamos intentado una compra por acá que no sé dónde quedó. Esta compra de aquí. Más o menos por ahí. No es cierto. Esta fue la salida de ventas y la compra la empezamos hasta acá arriba. Perdón,
Ahí va. Hasta el cierre de esta velita. Y en cuanto regresó, entramos comprando. Con el stop loss en este mínimo. Y luego vimos que como que le estaba dando trabajo salir y se acercó a nuestro nivel de salida. No cerró, por eso no la cortamos. Pero ya no nos queríamos meter, entonces, o bueno, ya no queríamos estar ahí. Entonces, en cuanto se regresó, pusimos el take profit por acá, pero en cuanto se regresó y daba chance como que quería rebotar, decidimos salir. Finalmente sí hubiéramos salido en break-even normal aquí, un poquito más adelante. Entonces aquí tuvimos una pérdida, digamos, inadecuada. Luego de eso esperamos un poco más a que agarrara la tendencia. Aquí originalmente había una línea de tendencia más cortita, más breve, y parecía que estaba empezando a agarrar como un canalito. Entonces estaba así como que medio sonzón el precio ahí. Realmente sin dar así como que muy buenas señales de compra. Por ejemplo, aquí habría una señal de compra, pero no la confirmaba hasta por acá. La confirmó, ¿no? Entonces empezó a ser así como un poquito medio desesperante el precio. Y eran señales, pues no chicas, pero que pensábamos que estaba el precio estando más bien ya contemplando el punto pivote y no quería pasar de ahí, ¿no? Y por eso es que no se animaba. Y más o menos fue lo que en un principio ocurrió. Luego ya el precio empezó a rebotar hacia la baja. Pero fíjate cómo los cierres no eran muy consistentes. O sea, tenían grandes regresos. Entonces creímos que más bien iba a entrar en una zona de consolidación el precio, que fue lo que hice aquí. Aunque hubo un par de rompimientos interesantes, por lo de la consolidación evitamos entrar, lo cual nos evitó pues perder obviamente, porque esas hubieran sido operaciones perdedoras. Bueno, la siguiente señal fue, pasando ya la consolidación, este rompimiento. La verdad es que estábamos esperando que hubiera un cierre un poquito arriba de este. Fue cuando hubo esta señal. Aprovechamos ahí en el rebotito para la entrada. Compramos. Y empezó a caminar bastante bien. Fue una señal relativamente rápida. Entonces, llegando al punto de la relación de 1 a 1 de riesgo-beneficio, nos pusimos en break-even. Había otra resistencia, si no mal recuerdo, por acá arriba, que nos hizo querer tomar utilidades, la mitad de la utilidad como por acá. Ah, pues era esta zona de resistencias, otra vez. Entonces decíamos, híjole, quién sabe si va a llegar a romperla o no. Esta zona de resistencia fantasma. Y decidimos tomar la mitad de la utilidad y la otra mitad cuando se quiso regresar pensando en que ya se iba a ir, pero bueno, finalmente sí se siguió. O sea que si hubiéramos sido un poquitito más pacientes, a lo mejor hubiéramos comido un poco más de un jalón. Porque esta se fue completita, ¿no? De derecho y hasta arriba. Ya después volver a entrar en este otro movimiento ya no parecía tan atractivo porque ya estábamos nuevamente en zonas de resistencia. Entonces ahí ya más bien fue esperar a ver qué hacía, si rebotaba o se seguían, porque estábamos en estos máximos, ¿no? Entonces a partir de ahí lo que estábamos esperando era ver qué más podía pasar. Empieza un regreso fuerte que rompe esta línea de tendencia interna. Y entonces esta se convierte en señal de venta. Que también fue una señal muy rapidita, pagó bastante bien. Pero como teníamos esta línea externa, nos quedamos en el 1 a 1 y no le buscamos más. En el siguiente movimiento también dijimos hasta ahí, gracias, no queremos más. O sea, tomamos la mitad y cuando vimos que ya no seguía bajando y... Ah, no es cierto, esta línea de tendencia no venía. Este era debido a... Esa la pusimos después ya cuando volvió a ser máximos. Ah, pues estaba atorando en la zona esta de
esta zona como de Open High Low Close que se hizo. Entonces decidimos ahí tomar la utilidad, y después de ahí el precio da un reversal hacia el alza más o menos interesante. Aquí no era una línea muy grande, pero bueno, había cierto indicio de que podía darse la vuelta. Y como el reversal fue marcado, entonces pues al cierre daba oportunidad de compra. Metimos la compra para ver si volvía a remachar los máximos, ¿no? Porque se había quedado como con el máximo pendiente, de por acá, que fue finalmente el que avistamos por acá. ¿Se me explicó? Y entonces pues fue la última señal que vimos. Pagó el 1-1 y ahorita estamos pues ahí. Entonces esa fue la operativa de este día. Terminamos entonces prácticamente con los trades ganadores, y los que fueron perdedores fueron prácticamente en break-even. No hubo retrocesos prácticamente el día de hoy en el balance. La ganancia al final de cuentas fue un 5%, si no mal recuerdo, con exposiciones de 1% de riesgo en cada entrada. Y no todas llegaron al 1 a 1,5, pero pues en general, como no hubo pérdidas, se mantuvo consistente el día de hoy. Dos variaciones que hicimos en el modelado del riesgo es que ahora el break-even lo ponemos tocando el 1 a 1 invariablemente, y no vamos a tomar utilidades parciales porque vimos que eso fue lo que nos estuvo pegando la semana pasada, sino que nos vamos a quedar hasta ver si logra alcanzar el 1 a 1,5. Ahí la idea es, si el trade tiene espacio, pasando el 1 a 1,5 tomamos utilidad, y el resto hasta el 2 a 1 si llega a alcanzar, o si por ahí hay alguna señal de reversal, pues nos salimos antes, ¿no? Pero básicamente es lo que estamos esperando ver. Y fuera de eso, realmente no hay mucha diferencia en lo que hemos estado haciendo con respecto a las entradas que vio usted la semana pasada, pero el manejo del riesgo, es decir, donde nos tomamos las salidas, hace toda la diferencia. Entonces el stop loss ya no lo vamos a mover del origen del swing. Me está conflictando mucho que hay ciertos días que funcionan muy bien la estrategia esta del double down, pero eso me obliga a uno a manejar exposiciones más chicas, y eso no me gusta, porque entonces de repente hay días que no se avanza. Y por el otro lado, hay momentos donde por estar esperando el double down pierdes el cambiarte a una opción de venta rápida o de compra rápida si estabas haciendo lo contrario antes, ¿no? Entonces, por esas dos razones decidimos manejar ya un stop loss fijo otra vez, pero con la idea de que normalmente lo que vamos a intentar es no salirnos más allá de un cierre. O sea, no nos vamos a esperar hasta el rompimiento, sino con que haya un cierre por debajo de esto, ya ahí bye. Y sí, tocando el nivel del 61,8% de retroceso, como son entradas de momentum, ya es una situación poco común, aún en días de poca volatilidad, como fue por ejemplo el día de hoy. Entonces esas señales lo que vamos a hacer es ponernos en break-even en cuanto, o sea, el take profit en break-even en cuanto se toque. Y ya si pagaba, pues ya ni modo, ¿no? Pero la cosa es salirnos del riesgo, porque cuando el mercado se regresa tan agresivamente, significa que lo más probable es que vaya a querer quebrar. Entonces, si hay un rebote, ese es nada más para aprovechar y sacarnos libres, ¿no? Y eso debería estarnos reduciendo el tamaño de las pérdidas también, lo cual genera más consistencia en las ganancias. Bueno, nos vemos mañana.